Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Claudia Livieri. Estamos en una nueva edición de Canadá en Palabras. Y bueno, seguimos en esta gira que estamos realizando aquí por Madrid. Ya tuvimos la oportunidad de charlar con Laura Baeza. Fuimos también a la presentación del libro de Pilar Quintana. Y el día de hoy creo que estoy en uno de los lugares fantásticos donde se realiza pues realidad el sueño de muchos escritores, muchos de los que se dedican a este género del cuento. El día de hoy estamos en Páginas de Espuma y también no estoy sola en esta gira, me acompaña Angelina Peraza, como ustedes saben, ella es autora y también está con nosotros en Bibliotequeando. ¿Cómo estás, Angelina? Encantada de estar aquí, encantada de estar en Madrid y estar en la casa de Páginas de Espuma. Hoy tenemos un invitado estrella que es nada más y nada menos que el editor Juan Casamayor. Él funda en 1999 Páginas de Espuma, que es la referencia en el género del cuento. En su catálogo se encuentran los principales escritores contemporáneos del cuento, junto a los clásicos de la literatura universal. Además, el sello cuenta con una importante colección ensayo, destacando la crítica literaria, las memorias, los diarios, los libros de viaje y los epistolarios. En 2017, Páginas de Espuma fue merecedora del premio Mérito Editorial que otorga la Feria Internacional del Libro, Guadalajara, México. En 2019 recibió el premio Mejor Labor Editorial Cultural que concede el Ministerio de Cultura de España. En 2023 obtuvo el premio Mérito Editorial que otorga la Feria Internacional de Monterrey. Imparte clases en distintos cursos de edición. Bienvenido, Juan Casamayor. Pues es un placer que hayáis venido a esta casa editorial literalmente. Es verdad que en este espacio se hace ese viaje que es casi como un sueño. Utilizabas el sustantivo sueños del manuscrito al libro y por lo tanto se hacen los sueños de los escritores, pero también ese sueño es compartido, nunca es un sueño de una sola parte. También se cumplen nuestros sueños y esos sueños de quien escribe y de quien edita van de la mano. Y la verdad es que bueno, pues parte de ese mundo onírico, pues bueno, se hace bajo estos techos de esta editorial que está en un edificio de 1805. O sea, que alberga muchas historias y ahora alberga cuentos, o sea que mucha literatura. Cuentos, qué hermoso. Yo me quiero remontar a 1999, en la época en que el género del cuento todavía se veía como un género menor, de poca venta. Y me encantaría que nos contaras qué te llevó a ti en esa época a apostar por el cuento. Sí, claro. Es verdad que estamos hablando del siglo pasado y parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero estamos hablando de hace menos de 30 años. 26 años. Claro. Y a finales de los 90 yo me planteaba mi vida en un espacio más académico, más vinculado a la universidad, hasta que descubrí que mi eslabón en la cadena del libro no era la interpretación de los textos que da la filología, sino que encontré mucho más sugestivo y mucho más interesante el eslabón de la edición, que es colaborar, que es un poco vislumbrar y estar en ese espacio entre la escritura y la edición, la corrección con quien escribe. El cuento a finales de los 90 es verdad que es un género con una historia literaria, con una creatividad literaria enorme. O sea, si pensamos en las distintas literaturas en español y pensamos en el cuento, rápidamente nos vienen unos nombres muy sobresalientes, muy grandes. En cualquier país latinoamericano hay grandísimos escritores que han trabajado con el cuento. O sea, podríamos hablar de Dionetti, de Isler Pietri, de Cortázar, de Rulfo, que tiene una obra breve pero mayúscula con El llano en llamas, y así podríamos ir completando la geografía latinoamericana. Y España, que parece que después de la Guerra Civil Española es un país un poco más inclinado por la novela social, una novela un poco que militaba contra la dictadura franquista y una poesía también existencial y social, el cuento encontraba su lugar. Y qué extraño que toda esa respuesta de los escritores y las escritoras
no tuviera una respuesta editorial, pero era así. Sí, sí. La novela era la reina y en esa década de los 90 es cuando surge Páginas de Espuma. Todo editor, un editor es muchas cosas, podríamos detenernos en muchas posibles definiciones porque hacemos muchas cosas, pero hay una que es indispensable no hacer y no dejar pasar, que es la lectura. Ante todo, un editor es un lector. Un lector. Y yo, antes de entrar en este mundo editorial, yo leía apasionadamente, de algo convulsivo, y de todo ese universo de lecturas, a mí lo que más me gustaba era el cuento. Entonces, yo no entendía por qué había editoriales de poesía, de teatro, y no había una editorial del cuento con ese pasado literario. Y sobre todo en los 90 hay una generación de escritores nacidos en los 60 que ahí tenían 20 y tantos años, que leen ya a los escritores del boom como si fueran clásicos y empiezan a proponer otras formas de escritura desde los países latinoamericanos y entienden también el cuento como una materia que puede discurrir en paralelo a otras dedicaciones como puede ser la novela, la poesía, y a partir de ahí, pues bueno, había un buen espacio creativo y una iniciativa editorial que unió la ecuación. Había lectores. Claro. Sí, eso te lo agradeceremos siempre a los lectores, porque realmente tú le has dado con este editorial el puesto al cuento que otras editoriales se lo habían negado. Claro, a ver, yo creo que lo que sucedió es que es verdad que no había, y ahora digo la palabra absolutamente meditada, en la industria del libro no había un proyecto editorial exclusivamente dedicado a la narrativa breve, al cuento, a la forma breve, porque permite flexibilidad al propio término. Lo que es verdad que luego el siglo XXI, cuando aterrizó delante de nosotros, nos ha dado también otros factores que han facilitado que el cuento haya empezado a difundirse dentro de los hábitos de lectura. Páginas de Espuma creo que es un granito de arena más en un mosaico más complejo, donde está la bibliodiversidad editorial independiente en muchos países. Muchas editoriales independientes no están especializadas en cuento, pero sí que entran en sus catálogos cuento. Ha habido un boom de los talleres de escritura creativa, sí, un boom absoluto. Y la materia primera es el cuento. Sí, porque no, más que la novela. Claro, tú no puedes decir a alguien, bueno, vamos a escribir estos 3 meses una novela. No tienes alumnos, pero puedes trabajar con cuento. Sí. Y luego hay algo que ha sido toda la revolución tecnológica, que ha permitido que las formas breves se compartan desde la blogosfera a principios del siglo, donde de pronto leías escritores de Ecuador, de Chile, de México, diciendo, uy, qué interesante. En la red no leíamos novelas, leíamos los textos breves hasta hoy mismo, donde hay un intercambio muy fructífero y muy bueno de los creadores y creadoras, ¿no? Todo esto, pues bueno, algunos grandes éxitos que ha habido de Lucía Berlín a Margaret Atwood, y un muy buen momento creativo ha hecho que ahora haya más lectores y lectoras de cuento que había hace 26 años, 27 años. Sí, así es. Y de todo esto, ¿qué más te ha sorprendido durante todos estos 25 años? ¿Qué te ha sorprendido en todos estos cambios de los que hablas, ¿no? Hoy tenemos la cercanía con las redes sociales, también con el autor, ¿no? Ya hoy en día ya todos tienen sus redes sociales y tú como lector ya te sientes como parte, ¿no? De lo que ellos están realizando. ¿Qué te ha sorprendido? Has dado además en la esencia, ¿no? Que es hay cosas que han sido inmutables, ¿no? Siempre alguien querrá escribir una historia y alguien la querrá leer. Siempre alguien querrá contar una historia y alguien querrá escucharla. Eso es desde que salimos de las cavernas, eso ha sido inmemorial, ¿no? Pero en estos 25 años ha habido algunas cosas que han cambiado profundamente. Yo por eso digo mucho que los editores vivimos instalados en un gerundio. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos leyendo, siempre estamos subrayando, siempre estamos trabajando en ese sentido. Y lo que comentabas es verdad, o sea, si algo profundamente ha cambiado, incluso más que la comercialización de los libros, que hay ahora otros canales y otros formatos, pero la forma de comunicar la existencia de un libro para una editorial se ha atomizado y ha cambiado muchísimo. Sí. Cuando Páginas de Espuma empezó en el 99, con informar a media docena de grandes medios en el país,
En España se enteraba todo el mundo. Si salías en una radio, una televisión y 2 o 3 diarios, todo el mundo se enteraba. Los medios de comunicación que han perdido capacidad de prescripción ante sus lectores, lo han perdido. No podemos editar un libro de espaldas a la prensa cultural de un país, pero no es suficiente trabajar ahí. Claro, has nombrado las redes sociales, que es verdad que es un gran escaparate, pero tampoco hay digamos, un camino que nos diga, bueno, si tienes éxito en redes, el libro se vende. Claro. No. Ojalá fuera tan sencillo. No, hay muchos factores. Exacto. Hay muchos factores. Esa es la clave, son muchos factores. Los libreros son los grandes prescriptores, más allá de que venden los libros ellos, pero son lectores que pueden recomendar muchísimo, los talleres de escritura. Y luego, pues hay ahora, por suerte, en los últimos años, toda una red de voces y personas que recomiendan libros desde tribunas muy distintas. Ya no tiene que ser una columna periodística, ya no tiene que ser la intervención en un programa de radio. Puede ser desde Instagram, puede ser desde un club de lectura que tenga en su ciudad, y toda esa suma tan atomizada hace que los libros sean visibles. Y eso ha cambiado mucho estos años. Y nos exige también, pues claro, a las editoriales desplegarnos en todos estos ámbitos. Claro, y importante, ¿no? Yo creo que esa cercanía también con el autor, porque antes decíamos, bueno, leí el libro de un autor contemporáneo, de una autora, pero lo veías tan lejano, ¿no? ¿Cuándo lo voy a conocer? ¿Cuándo lo voy a ver? A lo mejor pues nada más cuando vaya a la feria del libro, ¿no? Lejano, ¿no? Ahí lo ves lejano. Y hoy no, hoy te sientes parte también. Mucha facilidad para poder contactar al escritor y conocerlo. Claro. También las ferias de libro cada día se hacen en muchas más ciudades y países. Todo eso ha hecho que también se generalice más la manera de cómo conectarse el escritor con el público, con sus lectores. Claro, ha habido una proliferación de festivales, ferias, encuentros que han permitido que los autores estén más cerca de sus lectores y de sus lectoras. O sea, estos 25 años eso ha ocurrido. Sí. Antes eran ciertas ferias puntuales, digamos Guadalajara, Buenos Aires, algunas más que había, y ahora, bueno, pues por suerte se han reproducido esos espacios de intercambio. Y luego pues están las pequeñas y grandes comunidades que nos permite todo ese lado virtual al que hemos hecho referencia, pero también, por ejemplo, toda una labor de las librerías hace que los escritores estén, ¿no? Es verdad que más que nunca podemos tener cierta proximidad con quien escribe, saber, y de hecho esa visibilidad que tienen los escritores nos faculta muchas cosas. O sea, tú entras en el perfil de Instagram de Mariana Enríquez y ves lo que lea. Sí. Muestra su biblioteca. De pronto, nos asomamos a qué leen, ya no solo qué leen, sino a veces cómo están dispuestas sus bibliotecas, cómo están dispuestos sus espacios de escritura. Es decir, eso abre más lectura. Claro. Conexión humana que eso te acerca. Exacto. Ya no se ve el escritor como algo que estaba ya lejano. Ahora estamos como en una conexión con ellos y eso nos acerca más a sus libros también. Sí. Y nos da claves también de lectura. O sea, si alguien lee un libro que sea novedad, por seguir con el ejemplo de Mariana, y los últimos años, o el último año, has visto lo que ha ido leyendo, entonces ves, de pronto puedes decir, uy, mientras Mariana escribía esta novela o este libro de cuentos, leía esto. Leía esto, sí. Eso es una maravilla. Y de hecho, desde la academia y desde las universidades, ahora se estudia ese legado. Porque igual que antes los escritores escribían ensayos y memorias de sus lecturas, ahora tenemos un input directo, casi diario, de lo que hace un escritor, sobre todo en su mundo literario, ¿no? Hermoso. Juan, yo participé en el curso No me vengas con cuentos. Sí. Ahí pude leer gran parte del catálogo de Páginas de Espuma. Y recuerdo que tú abriste la primera charla de ese curso y comentaste allí que un día habías pasado toda una tarde o todo un día con Andrés Neumann, sí, corrigiendo un cuento. Y recuerdo que yo me dije, wow, qué privilegio, ¿no?
Porque yo pienso que así como dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, detrás de cada gran escritor hay un gran editor. Y quisiera saber cómo haces tú para mantener ese nivel de compromiso con cada autor. A ver, hay algo, yo creo que el espacio del intercambio entre quien escribe y quien edita es la esencia de la edición. Como he dicho antes, los editores hacemos muchas cosas, pero, y he dicho que la lectura es fundamental en nuestro ejercicio. Claro, esa lectura se encarna en el encuentro con quien escribe. Un escritor no es el que escribe libros, un escritor escribe manuscritos. Manuscritos. Y en el manuscrito del libro hay un trabajo. De hecho, los escritores, cuanta más experiencia tienen, más demandan y más saben de la importancia de que su escritura se contraste con lecturas, digamos, que tienen argumentos y motivos como para poder hacer un análisis, una reflexión o incluso modificaciones y cambios a un texto. Para mí, esa maravilla de poder leer el manuscrito, trabajarlo, y además un manuscrito no siempre llega en un estado final. Hay escritores que lo necesitan entregar antes para seguir valorando el proceso de corrección, que es el gran punto de la escritura. O sea, un escritor no es el que escribe, es el que toma conciencia que debe corregir lo que ha escrito. Ahí está la clave absoluta. Y esa clave que hace un escritor cuando está constantemente corrigiendo su texto y ya llega un momento de hartazgo, como decir, bueno, estoy ya satisfecho con mi escritura, he dado 3 años de mi vida, ya no puedo más. Pero estos escritores llegan satisfechos del proceso, pero no llegan seguros de que lo que han escrito realmente funcione. Pero eso no hay excepción. Eso todos los escritores llegan con cierto nerviosismo. Es normal, porque es parte del proceso creativo, claro, está allí. Y es parte del proceso creativo porque hay un tópico que se dice, que de tanto usarlo parece que se ha desgastado, que es que con la lectura acaba la escritura. Pero es verdad. O sea, el autor recapacita y reflexiona sobre decisiones literarias que ha tomado cuando quien ha leído el texto con profundidad, y si es bueno, el lector conoce el resto de la obra, es lo que debe hacer un editor, le traslada qué piensa de esa obra. En ese proyecto de trabajo, ahí el texto va ganando peso, pero también va ganando la seguridad de quien escribe. Y eso es maravilloso, porque ahí hay un tránsito invisible que se pasa de la profesionalidad a la amistad. Hermoso. Yo creo que cuanto más amistad hay entre quien edita y escribe, mejor sale el libro. A mí me preguntan mucho, pero Juan, claro, ¿cómo puedes editar bien a alguien que es tu amigo o tu amiga? Precisamente porque conozco su biografía, conozco sus alegrías, sus tristezas, sus malas noticias, sus excelentes noticias. Porque toda literatura es una biografía llena de mentiras. ¿Sabes? Entonces, puedes aportar muchas cosas más, ¿no? Andrés Neumann, qué lindo. En la editorial no es conocido ni como Andrés ni como Neumann. Es conocido como el Tito Andrés, porque cuando mi hijo tenía 3 años preguntó, ¿pero el Tito Andrés es hermano de papá o de mamá? Imagínate. Esto que es una anécdota tierna, pero habla de la política de autor de la editorial. ¿Hasta qué punto se encarna la amistad con Andrés como para que un niño no identifique que es un escritor, sino que lo entiendo como si es un tío? Que es un tío, qué hermoso. Claro. Y de hecho Andrés es mi gran amigo, ¿no? Un gran amigo. Y hay toda una ceremonia, pongo ahora el caso Andrés, pero lo podría decir. Eloy Tizón. En Eloy Tizón, bueno, es una... Cada vez que yo recibo un libro nuevo de Eloy, ahí sí que me pongo yo nervioso porque yo... que él saca un libro de cuentos cada 10 años. Cada 10 años. ¿Tú te imaginas tener ese manuscrito en la mano que tú sabes que ha sido un trabajo de 10 años? Yo recuerdo tanto como cuando recibí Plegaria de los Pirómanos, el último libro, como Técnicas de Iluminación, el nerviosismo y la inquietud de recibir un manuscrito inédito que en caso de Plegaria para Pirómanos nadie había leído. Porque con Técnicas de Iluminación, esto se puede decir porque es Andrés Neumann y Eloy Tizón se intercambian manuscritos y había habido un intercambio allí, pero con Plegaria no, y era como la responsabilidad doble, ¿no?
Y amigo y de editor. claro, Sí. porque Eloy y yo nos hemos hecho muy buenos amigos. Sí. Pero podría decir, o sea, con Clara Obligado, que me ha acompañado toda mi vida como editor, como lector y como hombre, es una persona que me ha enseñado en todos los ámbitos, Bueno. hasta una escritora reciente, no sé, como Socorro Venegas, la escritora mexicana, donde he aprendido la importancia de la revisión del canon, la recuperación de las escritoras, otro trabajo distinto, la problemática de las lenguas originarias, Sí. la racialización de la literatura. O sea, de pronto te pone frente a un espejo de realidades que a veces ves, pero es bueno que comprenderlas globalmente. Hasta Tamara Silva, una jovencita de 25 años, después una escritora Pero por leer su libro. extraordinaria. Sí, sí. Hasta de ella aprendo mucho cómo una persona tan joven puede atesorar tanta sabiduría a la hora de escribir y tomar decisiones literarias y llevar la reflexión de la verosimilitud un paso más allá, y son amigas, que Samantha y Mariana. Y tiene 24 años. acaba de cumplir 25 en agosto, pero escribió el libro con 23 y lo publicó con 24. Y dices, ¿cómo puede tener esta experiencia literaria y de escritura Sí, y porque este bagaje lector un ser tan absolutamente joven? joven. La quiero leer. Sí, ahí ponlo ahí en la lista. Pero te ha tocado también la parte contraria de estas personas que no se dejen guiar o que probablemente vayan a ser como que un problema o algo por el estilo, que te dicen, no, aquí no me lo toques, esto es mío y quiero que se quede así. Me imagino, a lo mejor dentro de estos 25 años te ha llegado a tocar a alguien. Mira, hay una leyenda literaria un poco como que los escritores no quieren cambiar ni una coma cuando presentan un manuscrito, pero no es verdad. Eso no, pues sí, porque O sea, los escritores están deseando de verdad, y además que cuando tú hablas con un escritor o una escritora y le dices, mira, es que en este final del cuento o en este orden, y cuando dices eso dices, ay, justo Juan en este final no lo tenía muy claro. O sea, si eres yo no he nacido con un ADN de editor, pero llevo 25 años trabajando con los mejores cuentistas del mundo en español. Sí. Entonces, he visto cómo corrige Samantha, he visto cómo corrige Volpi, he visto cómo corrige Laura Baeza, que nombrabais. Entonces, claro, eso de alguna forma lo absorbes, y cuando tienes un manuscrito, algunas cosas puedes aplicar, ¿no? Sí. Y no he tenido digamos, esa negativa tajante, también porque cuando tú presentas unos posibles cambios o modificaciones no quieres imponer nada. O sea, y vas detrás con un manuscrito muy bien trabajado y con el argumento de haber leído también el resto de la obra, como diciendo, oye, esto que has hecho aquí, quizá, igual que hiciste esta obra, tomaste esta decisión, ¿no crees que se podría valorar? La última palabra la tiene quien escribe. Sí. Ellos aceptarán o no los cambios. Claro. Y ahora que no nos oye nadie, o eso se creen. O eso se creen. Porque para eso llevo 30 años editando textos y soy un poco como los diplomáticos venecianos que miran a los ojos y echan el veneno en la copa mientras se comen, ¿no? Y me dicen, oye, esta modificación. Y al final incluso dicen, ay, sí, voy a tomar esta decisión. Digo, haces muy bien. Es una gran corrección la que vas a incluir. Ahora a mí quiero hacerte esta pregunta, porque bueno, Páginas de Espuma es una editorial rigurosa a la hora de publicar, pero ¿qué buscas tú cuando recibes un manuscrito de relato? O sea, ¿qué te hace a ti decir, aquí hay un libro que merece de verdad ser publicado? Sí, porque además si alguien se adentra en el catálogo de Páginas de Espuma, sobre todo en el cuento contemporáneo, no hay una causa común, no hay una línea de argumento común, no hay una estética que, digamos, cubra todos los libros, no, o sea, ahí está desde esa prosa cuidada, nombrábamos al escritor español Eloy Tizón, o puede haber un libro muy insólito que crea ese desasosiego de una forma magistral, como hace Samantha, ¿no? Con 7 casas vacías. Entonces, claro, eso, ante esa disparidad, puedes decir, bueno, entonces, ¿qué criterio tiene el editor? O sea, para editar un libro. Independientemente del tipo de libro, yo creo que se lee con 2 partes del cuerpo. Al menos un editor lo hace así. Hay una que creo que comparten todos los lectores y las lectoras, que son las entrañas. O sea,
lo que te mueva. Lo que te mueve. Sí, o sea, es que hay algo que es muy subjetivo, que es muy personal, que puede llevar a ciertas equivocaciones cuando tomas una decisión editorial, pero sí que te hace mover esas entrañas, y a mí lo que eso me impulsa sobre todo es un deseo irrefrenable de conversar con quien ha escrito ese texto. O sea, yo quiero saber más, quiero saber de la trastienda, de esa parte, cómo ha escrito. Pero eso no, yo creo que a cualquier lector apasionado le pasa de, me encantaría ver a este novelista o a este poeta y preguntarle cómo ha hecho este poema. Entonces eso es muy... Pero ahí es que la literatura de alguna forma te atraviesa, se alinea con tu memoria, de pronto da respuesta a algo que siempre has querido decir, por un problema sentimental que has tenido, por una emoción que no le has sabido dar nombre, y ese texto se la está poniendo delante de ti. Eso es una parte. Y luego está la parte, que eso yo creo que es más de un editor, es la parte cerebral. Es decir, madre mía, esto merece ser editado, publicado y compartido entre los lectores, ¿no? Exacto, porque y esa es una doble fe, pero siempre van en este orden que las he explicado. Una cosa lleva a la otra, no, desde luego. De hecho, yo prefiero más la imperfección del texto, que esos textos absolutamente bien escritos, perfectos, que todo está en su lugar, que todo es perfecto, pero no dicen nada. No dicen nada, exacto. O sea, bueno, sí, pero es que esto esto es de laboratorio. Sí. Esto es como... Yo recuerdo que en esa charla tú hablaste de la intensidad y la precisión en un texto, que era una de las cosas que tú también buscabas. Sí, eso ya sería dentro del ámbito técnico y dentro del cuento. Claro, yo trabajo mucho con libros de cuentos, no con un libro con cuentos. Sí. Entiendo que el libro de cuentos es un organismo vivo donde los cuentos son independientes, pero pierden su autonomía cuando forman parte de un todo. Porque hay canales subterráneos invisibles que los unen, porque hay un telón de fondo más claro, pero evidentemente hay una vocación de hacer un libro, aunque solo sea por el orden que un cuentista pone sus cuentos, ya está haciendo un orden premeditado, o sea, sí, claro, aunque sea muy invisible, pero si tú lees un libro de 10 cuentos, vas por el quinto, has leído 4 y te quedan otros 5. Eso crea una perspectiva y un pasado lector inmediato. O sea que eso a mí me interesa mucho. Y dentro del cuento a mí me interesa esa precisión y esa intensidad, que en el fondo son, digamos, hijas de lo que es la esencia del cuento, que es la elipsis, el silencio, lo no dicho y la complicidad con el lector. O sea, la maravilla que a mí me pasa, y solo me pasa con los géneros breves, con la poesía también me pasa, es que tú lees un texto breve y inmediatamente, o sea, es una conexión, es casi como una sinapsis cerebral automática, empiezas a intentar llenar los huecos y los espacios que van más allá de lo que has leído. Eso es hermoso. Y eso es muy, muy hermoso. Es hermoso. O sea, las novelas, las buenas novelas también hacen eso. Sí. Y las malas novelas no permiten eso, porque te lo cuentan hasta el último detalle. Hasta el último detalle. Y además, cada 30 o 40 páginas te repiten cosas para que no te olvides de dónde estás. Esa es la estructura del bestseller. Y entonces me interesa todo lo contrario, ¿no? Es así. Claro, me llamó muchísimo la atención cuando llegamos, que aquí Páginas de Espuma es una familia, ¿no? O sea, se siente como una familia y apenas llevamos unas poquitas horas aquí dentro de este lugar. ¿Qué valor le das a todas estas personas que rodean Páginas de Espuma? Te toca a ti estar de frente, ¿no? Fundaste esta editorial también con tu esposa, pero hay más personas alrededor de todos ustedes. ¿Qué valor le das? Sí, a ver, a un autor que tenemos de Almería, Miguel Ángel Muñoz, un magnífico cuentista, dice que esta editorial era un poco una familia del aire, ¿no? Donde todos respiramos el mismo aire y que aunque estemos de alguna forma dispersos, siempre, digamos, se converge en la editorial. Y a mí me interesa mucho, primero, que haya un aire de familia muy interno en la editorial. O sea que los que trabajamos en la editorial, que estamos 5 en Madrid y 6 en distintas capitales latinoamericanas, más allá de las redes comerciales, haya un ambiente muy cercano, muy familiar. O sea, Páginas de Espuma, por el tipo de editorial que es, nosotros tenemos autores y autoras que exigen un trabajo muy grande
porque están acostumbrados a publicar sus novelas, por ejemplo, con Random House o Planeta, y nosotros tenemos que hacer exactamente el mismo trabajo, siendo una editorial independiente y pequeña. Pequeña, sí. Entonces todo ese trabajo se hace. Y a partir de ahí, el diálogo editorial, el diálogo de publicación, ha creado dos inercias. Una, la conversación entre ese núcleo y sus autores, donde el vínculo de amistad, como he dicho antes, es fundamental. Y se ha reproducido como en una otra esfera, que los escritores se han hecho amigos entre sí muchas veces. Se lo estaba diciendo Clara, estaba diciendo Clara ahorita, esa familiaridad que se ha creado entre ustedes es maravillosa. Sí. O sea, lo que ha permitido Páginas de Espuma es poner en contacto voces, sí, orillas y libros. Orillas y libros. Y eso es maravilloso, Sí. Eso es maravilloso. O sea, que de pronto venga una escritora como Liliana Colans y conozca a Clara Obligado, que se llevan 30 años de diferencia en edad, y puedan sentarse. Yo creo que se podría resumir y se entendería muy bien cuando en esta última Feria del Libro de Madrid, en una mesa, senté a Clara Obligado con 75 años y a Tamara Silva, esta escritora uruguaya de 25. Hay una diferencia de 50 años. Sí. Y había un río por medio, el Río de la Plata, una de Uruguaya y una argentina, y una sola editorial. Y hubo ahí de verdad un diálogo, más allá de lo literario, un diálogo de dos mujeres que, pese a las diferencias, todo les unía. Estaban respirando el mismo aire, literal, el aire de la Feria del Libro de Madrid, y simbólico. Y simbólico, sí. Y se han leído mutuamente y pues tendrán a partir de ahora un diálogo que faculta, digamos, esa familiaridad. ¿Y cuál crees tú, Juan, que es el lugar del cuento hoy en día entre los jóvenes, los lectores jóvenes, cuando vas a las ferias? ¿Sí sientes que esos lectores jóvenes se están aproximando más al cuento? Yo soy muy optimista con las nuevas generaciones, pese a todo lo que se diga. O sea, por citar ahora en el caso de donde está Páginas de Espuma, que es España, en España cada vez crecen más los índices de lectura, cada vez se lee más. O sea, estas voces a veces, en España no se lee, podría decir de otros países, pero lo que tengo son muy los datos a la mano de España. Y en España cada vez se lee más. ¡Qué maravilla! Y eso es una maravilla, que cada vez se lea más. Pero hay unas razones por las que se lean más. Y básicamente son dos. Una, porque cada vez las mujeres leen más. De hecho, en este país, quien sostiene la lectura de la ficción son las mujeres. Cuando ahora se habla del boom de las escritoras actuales, no es verdad, no hay un boom de las escritoras. Las escritoras escribieron siempre. Lo que hay es un boom de las lectoras que han decidido, por un sentimiento de rebeldía y pertenencia, yo leo escritoras ahora. Y leo de los temas que realmente... Entonces, en ese movimiento tan importante están las lectoras jóvenes y los lectores jóvenes. Y yo eso lo veo especialmente ahora con las escritoras que pueblan. O sea, tú vas a un acto de Mónica Ojeda, de María Fernanda Ampuero, ya no digo con Mariana Enríquez y demás. Estamos en Toronto, de hecho, sí. pasado. Estuvo en Toronto, sí. Y el domingo, hace 10 días, estuve con ella pasando todo el día en Madrid y ves el público joven que tiene. Entonces, maravilla. Dentro de ese espacio, creo que el público joven actualmente está leyendo con una mirada mucho más amplia a la que el canon, digamos, comercial de la industria del libro marca como que la meta, ¿no? Que es la novela. Y como los jóvenes tienen canales de información y difusión que van desde canales muy pequeños de minoría, de nicho, al mainstream más grande que quieras, de pronto su lectura obedece a muchísimos gustos y a muchísimos afluentes de donde viene. Y el cuento ha entrado ahí. El cuento ahí, porque sobre todo ahora en las literaturas latinoamericanas el cuento tiene un lugar muy importante. Y si repasamos, y ahora sí que me centro en escritoras, si empezamos a repasar escritoras, dices, hay muchísimo cuento. Y hay escritoras que fundamentan su trabajo. O sea, nadie quita el valor de Una parte de noche de Mariana,
Sí. Pero los libros de cuentos de Mariana son muy soberbios. Samantha es cuentista. Sí, sí. Pero empiezas a estudiar a otras escritoras, piensas en Guadalupe Nettel, sí, es una gran novelista, pero sus libros de cuentos son potentísimos. Es decir, han trasladado. Mónica Ojeda tiene un libro de cuentos, Las Voladoras, que es el libro que la ha hecho conocida. María Fernanda Ampuero solo es cuentista. Sí. Entonces sí que estos casos se pueden empezar a reproducir también con autores que no están en Páginas de Espuma, y es una realidad que el cuento está más intervenido dentro de los lectores. La misma dinámica de la vida que se está llevando ahora, que todo es tan rápido, que el cuento también encaja ahí perfectamente, porque uno puede, estoy esperando en el dentista y yo saco un libro de cuento y me leo un cuento, ya lo dejo ahí, y es porque estamos en una vida muy fragmentada y el cuento es fragmento, entonces creo que eso lo aventaja frente a la novela. Sí, fíjate que al principio, cuando surgió todo este boom de la tecnología, yo tenía un posicionamiento con esto, porque el libro de cuentos, por esa elipsis y silencio, es un género exigente. Y claro, no es precisamente un género que lo puedas leer de una forma como sin concentración. Sí. Pero lo que ha pasado estos 25 años, al final, es que es verdad que los hábitos de lectura ciertamente se han modificado. Y yo diría que hay una mayor comprensión y un acercamiento más hacia las formas breves. Esto no es solamente una impresión de editor de cuento. O sea, recuerdo hace 3 o 4 años que apareció un gran artículo en el diario español El País, donde se estudiaban los capítulos de novelas que cada vez son más cortos. Sí. Y que hay más fragmentación incluso en la novela. Sí. Que sigue habiendo novelas de muchísimas páginas, pero en general las novelas tienen menos páginas, los capítulos menos páginas y están más fragmentados. Sí, claro, ¿eso qué quiere decir? La relación de las personas ya no es la misma, ¿no? Sí, eso era lo que también me refería, porque claro, ya hay tanta distracción, o sea, que tú como lector, no lo estoy hablando como escritora, sino como lectora, tú buscas esa forma rápida porque tienes que pasar otra cosa de una vez. Y que incluso el hábito de lectura, de adquisición de cierta información, se apega cada vez más a ciertas formas breves. Creo que en el campo audiovisual nos podría pasar, o sea, el consumo de las series puede ir en detrimento de una película de 3 horas, que se nos puede hacer 3 horas con una unidad de sentido, pues decir, uy, esto es muy largo. Entonces, algo ha cambiado en quien lee, sí que está cambiando ese hábito lector que lleva no solo al cuento, sino, como digo, a las formas breves, a las formas híbridas, donde no sabes muy bien dónde empieza la ficción o la no ficción. Ese tipo de ensayo que lo mezcla todo, sí, y también gusta mucho. Estamos ante cada vez un perfil del lector que está cambiando. Y eso es bueno, porque en el fondo estamos hablando de que la gente lee. Que lea, que es lo más importante. Y si miras hacia atrás, Juan, ¿qué aprendizaje crees que un editor o un escritor que sueñe con hacer todo este trabajo que tú realizas, que lo vea y que se comprometa? Sobre todo eso, ¿no? Que se comprometa porque estás llevando la vida de una persona con un libro, pues para la corrección, para que salga al público, pero que en verdad se comprometa con todo esto. Yo me imagino que no ha de ser tan fácil, ¿no? Porque has de dejar muchas cosas de lado, aunque uno diga, bueno, es trabajo, pero no. Ya nos platicaste, pues, que todo esto involucra, ¿no? Hasta sentimientos, involucra tu conocimiento y todo esto, pero hoy en día ya hay personas que se quieren dedicar a todo esto, ¿no? Que les gusta, que están muy entregados con la literatura, con la lectura. ¿Qué consejo crees que se les podría dar a todos ellos? Muy buena pregunta, porque es verdad que, y hablo ahora desde la edición, yo soy hijo y nieto de médicos, y que es la gran profesión de vocación por excelencia. 3 o 4 escalones por debajo de la medicina, a la cual consagro el primer lugar y con mucha diferencia. Creo que la edición también es una labor de vocación. Sí. Y toda vocación no sabe de calendarios, no sabe de relojes, no sabe de usos horarios, no sabe de espacios. Entonces un editor tiene que tener una versatilidad de cuerpo para estar en muchos sitios en poco tiempo, o incluso conseguir una especie de milagro de estar en muchos sitios en el mismo tiempo, que tiene que tener esa capacidad.
tiene que alargar sus jornadas. Hay un gran artículo de Jorge Herralde, el fundador de Anagrama, que hablaba de las 24 horas de la vida de un editor. Ahora estoy leyendo las memorias de Enrique Murillo, un editor español, se llama la novela Personaje secundario, y hace unas dedicatorias a muchas personas, pero entre ellas a su pareja que murió hace poco, y le dice a mi mujer que como que le agradezco haber estado conmigo cuando yo dediqué toda mi vida a editar. Habla de esa paradoja, ¿no? Tener a una persona cerca cuando yo solo me dedico a la edición. Es verdad que los editores es un poco nuestra vida, y aún así tan claro que tenemos nuestro espacio, digamos, más íntimo, más sentimental, más emocional, más familiar, todo lo que se quiera. Pero es verdad que uno es editor 24 horas al día. Eso yo no lo puedo evitar. Eso a veces te lleva al abismo. Es decir, a un pie del abismo y decir, esto realmente tiene sentido. Pero en el momento que estás en ese abismo y te sientes cómodo, entonces dices, esto se justifica y lo justifica todo. Yo soy nuevamente muy optimista con las nuevas generaciones de editores que tienen que venir. Yo soy un editor amateur, en el sentido, yo no tuve una preparación académica, no había nada, o sea, yo soy un editor fruto del acierto y el error, y quiero pensar que después de 25 años he tenido más aciertos que errores, o no estaríamos hablando. Pero los jóvenes vienen con otra preparación, muy técnica, saben, ahora de comercialización, pero hay una parte que yo cuando estoy en los másteres de edición, que colaboro con varios, que intento transmitir que no está escrita en ningún lado, que es esa parte que hemos hablado de afectividad y de trabajo muy cercano, casi eres el médico, el psicólogo, el sacerdote de tus autores, cada uno necesitará una parte de cada una, pero hay una parte tuya que tiene de entrega, de convicción, de tenacidad, de compromiso, que tiene que estar ahí, y no hay otra. Eso es lo que te hace a ti tan especial como editor, porque lo estás haciendo también desde el corazón, no nada más es la parte comercial, tú lo ves como un trabajo que te llena tanto, que amas tanto, que lo tienes que hacer así, bien. Y hay frutos. Sí, hay resultados, esto también es importante, claro. Si no, pues bueno, claro, verdad que no estaríamos aquí. No, tú dijiste, yo como editor también como las dos veces al día. Eso lo digo yo mucho. Él lo dijo, como editor también tengo que comer, por supuesto. Claro. Parece que está mal visto que en el mundo de la cultura se reivindique lo económico. Sí, pero y es necesario. Pero primero, es necesario porque, bueno, pues hay que pagar el gas, la electricidad, comer 2 veces al día, los editores también podemos tener hijos, hijos que hay que mantener, bueno, hay eso. Pero más allá de la anécdota, cuando un escritor entra en una editorial, quiere que su texto se lea, se trabaje, se corrige, quede un libro hermoso. Bien, y ya tenemos 3.000 ejemplares en el almacén. Inmediatamente lo que quiere el escritor es ser leído. Y para ser leído, el libro, no vamos a esconder la palabra, tiene que ser vendido. Claro. Entonces, el editor, más allá de toda esta capacidad irrenunciable de lectura que hemos hablado y de un buen acercamiento a los textos, tiene que tener una activa profesionalidad en la promoción, en esta palabra horrible que es el marketing, y en la forma parte y en la distribución. Si no, no completas realmente el círculo de la creación, la edición y la lectura, y eso hay que hacerlo. Y en todo caso, una editorial, sea grande o sea pequeña, debería ser concebida como una cuerda con 2 extremos. En uno está el proyecto cultural y en el otro somos una empresa. Sí. Y no hay problema porque eso sea así. Mientras no traiciones. Yo me dedico al cuento, o sea, está claro que es evidente en el ámbito literario donde me muevo. En todo caso, creo que una editorial independiente es un proyecto de gusto personal, hacerlo rentable. Claro. Pero por este orden. Claro. Primero el gusto personal. Y hay que ser muy coherente y muy sólido en esas ideas. O sea, yo podía, con este tamaño ya de editorial, podía editar novela, claro. ¿Me interesa editar novela? No. Ya no. Si alguna vez pude pensarlo,
y lo descarté, lo hice muy bien, ¿no? En descartarlo. No, porque ya tú eres la casa del cuento en nuestro idioma, no necesitas irte para la novela. Exacto. Quédate con ese, la casa del cuento Lo tengo muy, muy claro, desde hace muchos años. ¿Qué significa para ti eso, que seas eso, conocido en todo el mundo como la casa del cuento en idioma español? Bueno, pues es simplemente una fórmula, es una etiqueta que lo único que te obliga, antes lo decía, que vives instalado en un gerundio, pues que te obliga a seguir en marcha, sí, y estando atento a dos conceptos muy claros de la editorial que forman un diálogo de orillas, en este caso simbólicas. O sea, tenemos que seguir trabajando con nuestro catálogo, donde hay autores muy consagrados. O sea, podemos próximamente pues vamos a tener un libro de Fernanda Trías, la escritora uruguaya que vive en Colombia, que sus novelas salen en Random House. Eso supone un tipo de diálogo, pero vamos a seguir apostando por nombres como el de Tamara Silva, que tanto ha salido en esta conversación, o el próximo año voy a publicar el primer libro de un escritor español que se llama Miguel Garrido, que es un escritor extraordinario. Creo que es una voz que se va a convertir en una voz muy importante de la narrativa breve en español en los próximos años. Entonces, eso es lo que obliga a un espacio que trabaja exclusivamente con el cuento a, digamos, obligarse a no olvidar esa idea, ¿no? Sí. Que una casa del cuento, con todo lo que pueda significar eso a mí me interesa mucho, porque yo creo mucho en que un editor tiene un compromiso con el aquí y ahora. Y si alguien ve Páginas de Espuma, ve que no hay cuento contemporáneo en holandés, en sueco, en chino o en italiano. Nos interesa el aquí y el ahora, que es el cuento en español, ojo, de 20 literaturas, que son los 19 países latinoamericanos y España. Y eso ya es una geografía lo suficientemente grande. Ya es grandísimo. Ya es muy grande como para decir que ese cuento se está publicando ahora en Noruega. Sí. No, la traducción la sometemos a la línea de los clásicos, que nos va muy bien, y bueno, pues eso queda reducido a ese gran espacio. Oye, Juan, y antes de que terminemos la charla, que podríamos durar aquí horas, porque la verdad así. ¿Qué viene de nuevo? ¿Qué nos ofreces en este último trimestre del año en Páginas de Espuma? Sí. Cuéntanos un poquito más de eso. Mira, este final de año hemos hecho como una gran península, podría decirse así, geográficamente, porque nos ha interesado mucho trabajar con textos de literatura fantástica, de literatura especulativa o no mimética, en distintas direcciones, ¿no? Y nuevamente reproduciendo el diálogo de la editorial. O sea, estamos absolutamente entre felices, y es como si fuéramos niños que se nos ha dado un gran juguete, porque vamos a publicar los cuentos de Bradbury. O sea, ay, lo adoro. Sí, es el poeta de la ciencia ficción, sí. Es un genio, es un maestro. Sí. Vamos a publicar la mayor recopilación de cuentos en cualquier idioma del mundo, incluido el inglés. Nadie había recopilado tantos cuentos. Son 1400 páginas. Santo. Con nueva traducción, con el visto bueno de las adorables hijas de Bradbury, que han estado muy, muy atentas y se han leído todo lo que hemos hecho, todos los prólogos, todos los criterios de edición. Y ese espacio va a convivir con dos libros de cuentos de dos autores de Páginas de Espuma, que ya tienen una trayectoria, pero que son referente en su campo. Por un lado, el escritor mexicano Alberto Chimal, es el gran referente del cuento fantástico, y además con un tema que está todos los días en nuestra boca, que es la inteligencia artificial. O sea, cómo la inteligencia artificial, ahora estamos un poco en los prolegómenos, pero ¿quién no nos dice que cada vez va a ir ocupando en una simbiosis distorsionada nuestros ámbitos afectivos, sentimentales, laborales, religiosos, políticos, hasta nuestra extinción? Pero que no te lleguen manuscritos con inteligencia. No, por Dios. Por Dios.
Sí, no, se notan a la legua, Sí, se notan sí. enseguida. Mira, para escribirlo tienes que, como tú dices, con pasión. Y eso no lo tiene la inteligencia artificial, así que no creo que nos vaya a quitar tampoco ese espacio. No creo. Y el libro de Alberto Chimal, de verdad, en ese sentido, es profético, es como una ciencia ficción especulativa de lo que nos puede pasar y lo que nos está pasando, y va a crear debate y diálogo, no solo literario, creo que, sino también social. Yo creo que este tipo de temas está muy bien que nos lo expliquen los ingenieros, los informáticos, pero creo que la cultura y en particular la literatura y la creatividad tiene que explicar también las intrahistorias de todo esto que nos está pasando. Y el segundo libro es del escritor boliviano Edmundo Paz Soldán, que bueno, es un grande de la literatura latinoamericana. Con nosotros publica ya su quinto libro con nosotros, y el libro se sitúa en otro debate, que es cómo bajo el cambio climático y la naturaleza que está sufriendo grandes cambios, tenemos temperaturas que no entendemos, fenómenos atmosféricos que de pronto aparecen donde no deberían aparecer. Edmundo apuesta por una naturaleza que está por encima de lo humano. O sea, el humano en esta dinámica se extinguirá. Y no es capaz de entender que la naturaleza podrá subsistir independientemente a lo que el hombre haga, porque tendrá otras formas de existencia. Claro, a partir de ahí, en un libro muy salgar y muy verne, el libro es muy divertido, muy entretenido, muy de aventuras, pero habla también de este otro lado, ¿no? Pero claro, nos traslada a fondos marinos, ¿no? Con criaturas abisales, a bosques donde los árboles estrangulan a las personas, islas del lejano oriente donde hay animales increíbles. Es un libro muy de mutaciones, metamorfosis, cambios. El libro se llama El comienzo del paraíso, porque otra naturaleza es posible pese a lo que nosotros hagamos, ¿no? O sea, que yo creo que eso va a llegar estos meses ya, en ficción, y luego dentro de no ficción lo más importante es el ensayo de Clara Obligado, Un árbol de compañía, que viene a dialogar con todo lo que crece, otro ensayo importantísimo de Clara, donde ella daba su explicación de todo su proceso de exilio. Y ahora, pues bueno, la naturaleza, la escritura y la memoria se conjugan en un libro hermoso, conmovedor, y que creo que solo se puede escribir desde un lugar como tiene ahora Clara, ¿no? Con la experiencia literaria, con la experiencia de vida, y con cierto tipo de libros escritos que le abocan a poder escribir un libro como Un árbol de compañía. La verdad es que bueno, ha sido un año donde veníamos de celebrar nuestro 25 aniversario. Ahora ya casi estamos en el 29 de septiembre, digamos, se cumpliría el 26 año de la editorial, y bueno, pues larga vida. Estamos ahí trabajando, es lo que nos queda. Que sigamos. Que sigamos mucho. Muchas gracias, Juan, por tu tiempo, por habernos permitido estar aquí. Fue una delicia hablar contigo. Un placer. Esta conversación a tres bandas ha sido maravillosa, y con todos estos sueños que nos han poblado de autores y autoras. Un placer. No, muchas gracias. Y bueno, recuerden que la siguiente semana vamos a estar platicando con Clara Obligado, y también, bueno, conéctense a todas nuestras redes sociales, en Ahora Canadá, Cuéntame un Libro, y por supuesto Go Light TV. Nos vemos en una nueva edición de Canadá en Palabras.